Bienvenidos a esta nueva edición de esta serie de webinars educativos que estamos realizando junto a Bluco Research. Mi nombre es Francisco Vega, yo soy de la empresa de Belandit y hoy vamos a estar hablando un poco de, bueno, cómo proteger nuestra base de datos ante vectores de ataque comunes. Bueno, tanto bases de datos como aplicaciones. También vamos a hablar un poco del lado de la aplicación, no solo de la base de datos. Entonces vamos a ver eh, cómo detectar ataques provenientes de estos vectores y bueno, y cómo prevenirlos también, ¿no? Primero quiero empezar a hablar de por qué es importante, por qué es importante hablar de vectores de ataque, ¿no? Básicamente, primero porque son el punto de entrada a la organización, ¿no? A los sistemas de la organización, ¿no? Cada vector de ataque es un punto de entrada y hay que ser conscientes de cuáles son estos puntos de entrada. ¿Por qué? Porque si no, yo no puedo proteger algo abstracto, ¿no? Yo no puedo proteger un sistema como un concepto abstracto, sino que también tengo que saber qué proteger. O sea, el primero es saber qué proteger, por dónde alguien puede entrar al sistema para enfocarme en esos puntos, ¿no? Entonces, eso es lo primero que uno tiene que saber, por qué yo quiero enfocarme en los vectores de ataque. Por otro lado, también hay que tener en mente el objetivo final, ¿no? de un ataque, que son los datos de la organización, ¿no? Los datos pensándolos como el activo más valioso de la organización, va a ser el objeto sobre el cual todos los ataques van a intentar llegar, ¿no? A los datos, ya sea a través de la aplicación, ya sea directamente a través de la base de datos. El destino final son los datos. Concretamente, bueno, obviamente hay datos que tienen más valor que otros, ¿no? Siendo los más críticos, lo que son datos sensibles. Puede ser información confidencial interna de la organización, puede ser datos personales de personas o de usuarios. eh, bueno, pueden ser varias cosas, pero básicamente ese tipo de datos son los que tienen valor, son los que tienen más valor para la organización y son el destino final de cualquier ataque. Y por otro lado, también destacar que desproteger estos vectores de ataque puede tener consecuencias. Por eso también es importante eh, tenerlos en vista, porque esto puede traer consecuencias, bueno, financieras, en caso de una legislación que me exige proteger, por ejemplo, datos personales, pero si yo por negligencia no lo hago, esto me puede traer consecuencias, no, multas, consecuencias financieras. Por otro lado, al haber legislaciones que protegen esto puede tener consecuencias legales y también muchas de estas regulaciones exigen, bueno, especifican que que haya un registro público de los infractores a estas leyes, por ejemplo, la ley de protección de datos personales, muchas veces hay un registro público de infractores, con lo cual desproteger estos vectores y que se produzca un ataque y una filtración de datos puede tener también un riesgo reputacional, entonces financiero, legal y reputacional. Son digamos, los tres aspectos de las consecuencias que pueden haber. Entonces, ¿qué amenazas nos pueden llegar a través de estos vectores de ataque? ¿No? O sea, si un atacante decide explotar uno de estos vectores de ataque, ¿qué puede hacer? Eh, por un lado, quiero hacer la distinción entre actores externos y actores internos, ¿no? Porque generalmente uno, cuando piensa en ciberseguridad, se enfoca en los actores externos, o sea, gente de afuera de la organización que quiere acceder al sistema y llevarse datos. Pero muchas veces uno se despreocupa o deja de lado los actores internos, o sea, gente interna de la organización, empleados, básicamente, que tengan acceso al sistema y lo usen de manera maliciosa o en contra de la organización, ¿no? Eh, y esto es importante hacer esta distinción porque el actor externo, por un lado, tiene que ganar acceso al sistema, entonces yo con proteger el perímetro alrededor de mi sistema puedo mitigar mucho el riesgo de estos actores externos. Pero por más protección que yo agregue al perímetro, yo no puedo hacer nada en contra de actores internos, gente que ya tiene acceso al sistema y quiere hacer alguna actividad maliciosa, ¿no? Eh, y no es despreciable, ¿no? Porque hay una estadística que el 20% de las filtraciones de datos se produce por actores externos. No es la mayoría, pero el 20%
número significativo, eh, lo cual no es algo que uno puede obviar, ¿no? La presencia de posibles actores internos maliciosos. Eh, entonces, hoy no nos vamos a enfocar tanto en, bueno, cómo proteger el perímetro de la seguridad, sino qué controles internos podemos establecer para atajar tanto ataques de actores externos como de actores internos, ¿no? Que se protegen de maneras distintas, eh, pero no hay que dejar de tener en cuenta. Entonces, cualquiera de estos dos actores puede realizar dos cosas principalmente dentro de nuestra base de datos. Puede hacer modificaciones no autorizadas de los datos, lo cual es un peligro porque, bueno, si yo no puedo confiar en que mis datos sean fidedignos, o sea, sean verídicos, pierden valor, básicamente. O sea, si yo no tengo controles adecuados para establecer que mis datos no se pueden modificar de manera no autorizada, de manera, sí, maliciosa, pierden valor, porque básicamente yo no puedo confiar al 100% en mis datos. Y bueno, y también esto puede tener consecuencias, por ejemplo, hablando de leyes como SOX en Estados Unidos, que eh, pide que haya integridad en los registros financieros de la organización, o sea, que no hayan sido modificados. Bueno, si se encuentra que fueron modificados, eh, digamos, para falsificar registros o maquillar números, esto puede llevar a consecuencias legales, ¿no? Ya no solo para la organización, sino consecuencias legales, financieras, etc. Entonces, es algo muy peligroso el tema de las modificaciones. Y por otro está la gran amenaza que es el robo de datos. Que acá también medio que meto en la misma bolsa cosas como ataques de ransomware, por ejemplo. Eh, pero el robo de datos consiste en alguien que quiere, que se lleva una copia de los datos y los vende. O, bueno, en el caso de un ataque de ransomware, no te deja acceder a esos datos hasta que no le pagues una suma e incluso a veces, aún pagando, no te siguen sin dar acceso. Pero bueno, no viene al caso, pero es una de las amenazas principales y una de las más conocidas también. Entonces, hablemos de, bueno, vectores y tipos de ataque, ¿no? Que acá se van a mezclar un poco, pero vamos a ver distintas formas de que uno puede eh, acceder a la organización, acceder perdón, al sistema de la organización. Por un lado, las primeras dos de las que quiero hablar son el abuso de privilegios y el robo de credenciales. Que esto puede afectar tanto, bueno, a la base de datos como a la aplicación, ¿no? Uno puede hacer estas dos cosas tanto para la base de datos como para la aplicación. Entonces, en sí son muy parecidas, básicamente alguien con privilegios haciendo acciones maliciosamente, ¿no? La diferencia es quién lo hace, ¿no? Cuando estamos hablando de abuso de privilegios, uno habla de un actor interno, ¿no? Alguien que ya tiene esos privilegios, los tiene de manera legítima, pero los usa para realizar acciones maliciosas. Y en el caso del robo de credenciales, estamos hablando de algún actor externo que de alguna manera consiguió acceso a las credenciales de un usuario privilegiado y las usa para hacer acciones maliciosas. Entonces, son muy parecidas, pero bueno, diferentes en cuanto a quién las hace. Por otro lado, tenemos ataques de comando en control o de mando y control en español, que en estos ataques lo que hace el atacante justamente es conseguir acceso a una máquina de un empleado, ¿no? Entonces le instala un programa malicioso en la máquina de un empleado, el cual le permite controlar esa máquina de manera remota. Y de esta manera, el atacante efectivamente gana acceso a una máquina y esa máquina tiene acceso al sistema. Entonces es como actúa de intermediario en la máquina y el atacante efectivamente gana acceso al sistema, ¿no? Con los privilegios que tenga la persona asociada a la máquina comprometida. Eh, pero lo usa como una especie de intermediario, ¿no? Como una especie de- sí, sí, intermediario. No me salió otra palabra. Eh, por otro lado, también está ataques que apuntan al servidor, ¿no? No tanto a, eh, no tanto acceder a la base de datos o acceder a la aplicación, sino acceder al servidor de la base de datos. En este tipo de ataques, generalmente el objetivo es llegar a los archivos que usa la base de datos para poder encriptarlos y de esta manera realizar un ataque de ransomware. Eh, igual de más está decir que si
un atacante consigue acceso root a un servidor de base de datos, efectivamente puede hacer lo que quiera con esa base de datos. O sea, va a poder ganar acceso a la base de datos en sí, va a poder modificar los datos, va a poder robar los datos, pero muchas veces lo que buscan es realizar un ataque de ransomware, en el cual encriptan los datos, los archivos de datos de la base de datos y no te permiten, lo cual no te permite acceder a los datos hasta que no le pagas una cantidad de plata. Entonces, pero la vía de ataque es el servidor, no la base de datos ni la aplicación, sino el servidor que soporta a la base de datos. Por otro lado, también hay ataques, ya yendo un poco más a lo de la aplicación, podemos hablar de inyecciones SQL, en las cuales un fallo de la aplicación permite a un atacante ejecutar consultas SQL arbitrarias que él defina. Hay distintos grados, a veces puede ejecutar lo que quiera, a veces está limitado, pero igual manera puede extraer datos, por ejemplo. Pero sigue siendo un ataque bastante peligroso, el cual, bueno, básicamente se vale de una falla en la aplicación. Pero es posible detectarlo, ahora vamos a ver cómo. Es posible detectarlo y también, eh, bueno, mínimamente detectarlo, prevenirlo quizás es un poco más difícil, o sea, prevenirlo en el sentido de bloquearlo, pero se podría arreglar justamente arreglando la aplicación, ¿no? Que permite inyectar código SQL. Por otro lado, también tenemos ataques de bola, también a veces conocido como IDOR o BFLA, que son variaciones. Eh, Esta es una vulnerabilidad que está rankeada como número uno por el ranking OWASP, que es un ranking de ciberseguridad bastante conocido. Y en lo que consiste un ataque bola es básicamente que un usuario común, sin privilegios, como la aplicación está mal programada o valida de manera incorrecta los permisos de su usuario, ese usuario puede acceder a recursos que no le pertenecen, ¿no? Hay una variación que es BFLA, que lo que permite es realizar acciones, las cuales ese usuario no debería poder hacer. Pero el concepto es muy parecido, digamos. Es que por una validación de permisos incorrecta, un usuario puede acceder a recursos que no le pertenecen o realizar acciones que no le pertenecen. Esto, bueno, auditando la actividad de los usuarios en la aplicación, se puede detectar y también se podría bloquear. Y por otro lado, también tenemos, ya yendo al lado, esto sería puramente del lado de la aplicación, totalmente del lado del cliente, tenemos ataques de XSS o cross-site scripting, o MageGuard, que también es una variación, pero en lo que consiste este tipo de ataques es que un atacante ejecuta código JavaScript dentro del contexto de la página web, o sea, ejecuta ese código como si fuese proveniente de la misma página y lo que le permite básicamente es extraer, bueno, cookies de sesión, lo que puede llevar a comprometer esa sesión, ¿no? Comprometer las credenciales de su usuario. En el caso de MageCard, lo que hace es ver, por ejemplo, si yo estoy llenando un formulario de pago, me permite ver a mí como atacante qué es lo que está escribiendo esa persona en ese formulario. Entonces, puedo ver su tarjeta de crédito, código de seguridad, o sea, qué datos se está metiendo en un formulario. Em, entonces son ataques bastante peligrosos también, también bastante conocidos y hay que estar atento también del lado del cliente para prevenir este tipo de ataques. Entonces, antes de ver cómo podemos detectar, cómo podemos prevenir todos estos ataques, quiero recalcar que lo primero, antes de decir, no, quiero protegerme contra esto, quiero hacer aquello, es empezar a planificar, ¿no? ¿Cómo voy a armar toda la seguridad? Porque la seguridad depende del contexto de cada organización, ¿no? Depende de qué usuarios tienen, a dónde acceden, qué cosas miran, cómo es su actividad dentro de la base de datos o dentro de la aplicación. Entonces, yo primero tengo que planificar. Para poder planificar, tengo que realizar un análisis sobre la actividad que se ejecuta dentro de mi base de datos o mi aplicación. Y para hacer ese análisis, eh, tengo que primero tener visibilidad sobre los datos. O sea, tengo que poder auditar la actividad de la base de datos, auditar, bueno, qué consultas se hacen, qué usuarios acceden, desde dónde, qué momentos, todo ese tipo de cosas. Para esto hay herramientas.
Una de ellas es Core Audit, de Blue Core Research, que es una herramienta, bueno, de seguridad y también de auditoría de bases de datos y permite justamente hacer esto, o sea, tener esta visibilidad y poder ver toda esta actividad que vamos a estar hablando y también implementar todos los controles que vamos a ver a continuación. Acá, una tabla gigante, pero es más como a modo de spoiler de lo que viene. Vamos a ver un poco, ok, qué controles podemos, podemos establecer y a qué vectores de ataque, a qué tipo de ataque me protegen, me podrían proteger, tanto en la detección de que hay un ataque proveniente de que se está ejecutando algún tipo de ataque en particular, o el bloqueo de algún tipo de ataque particular. Después vamos a volver a esto y lo vamos a revisar. Pero primero empecemos a hablar de controles, ¿no? Hay controles que yo los llamo complementarios, porque en realidad no es que van a apuntar directamente a solucionar algún tipo o a proteger ante un tipo de ataque específico, pero son cosas que no las quiero dejar de mencionar porque son importantes y está bueno tener este tipo de controles, aparte de los que vamos a ver a continuación. Eh, por un lado, está bueno controlar cambios en los objetos de la base de datos y en la metadata de la base de datos. La metadata siendo, bueno, eh, qué archivos usa la base de datos, sistema operativo, configuración, archivo de configuración de la base de datos, si se cambia algún parámetro de configuración. Em, Control de cambios en los objetos se refiere a, ok, se agrega una tabla, si se agrega un usuario, si se le da permisos a un usuario, todo ese tipo de cosas. O sea, tener un control de cambios de todo esto. Por otro lado, también está bueno tener un control de las consultas de DDL que se ejecutan. Se relaciona un poco con lo anterior, porque las consultas de DDL me permiten, bueno, justamente manipular los objetos de la base de datos, crear funciones, crear procedures, bueno, crear usuarios, dar permisos a usuarios, tablas, vistas, etcétera, etcétera. Entonces, está bueno tener una auditoría de, bueno, qué cosas se están haciendo de este tipo y, bueno, quién las está haciendo, ¿no? También se complementa con el tema del control de cambios. Y finalmente también está bueno ver, tener un control de las sesiones que se crean dentro de la base de datos. Eh, Más que nada, bueno, para usuarios de DBAs, poder ver desde dónde quién se conecta, desde dónde, a qué hora, y por otro lado, para usuarios de aplicación, ver que no se esté conectando desde algún lugar extraño, ¿no? Podría representar que alguien está usando el usuario de la aplicación para conectarse desde cualquier lado, que no sea el servidor de la aplicación. Eh, entonces, bueno, son cosas que está bueno tenerlo y que te dan más contexto y visibilidad. Pero ahora sí, hablemos de los controles que apuntan directamente a los tipos de ataque que vimos, ¿no? Por un lado, lo vamos a dividir como en distintas capas. Eh, a modo de capa interna, esto es como, son controles que me van a permitir tener un control de la actividad que se ejecuta cercana a mis datos sensibles. O sea, que se ejecuta sobre mis tablas que contienen los datos personales o datos de la organización, lo que ya hablamos. Entonces, lo que me va a permitir esto es, bueno, por un lado, yo puedo establecer un control de anomalías. Anomalías siendo cosas nuevas que sucedan dentro de mi base de datos. Acá me refiero a si yo en las últimas 3 semanas, o sea, tomando las últimas 3 semanas como un periodo de normalidad, veo lo que pasa hoy y hay algo distinto, bueno, destacar esa diferencia. A eso me refiero con controlar anomalías. Ver qué cosas hay distintas, nuevas dentro de mi base de datos. Eh, Obviamente esto, limitándolo a ciertos contextos, puede ser muy útil para ver cosas específicas. Por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo. En el caso de una aplicación, ¿no? La aplicación ya tiene un montón de consultas que realiza, que pues, las tiene programadas, realiza, y, y nada, y básicamente se repiten una y otra vez. A menos que haya algún cambio de la aplicación. Pero de eso yo como persona de seguridad estaría enterado, normalmente, ¿no? Eh, Supongamos que yo un día veo que se realiza una consulta nueva, ¿no? Y digo, uy, qué raro, porque una consulta que la aplicación no realizó en los últimos 3 meses es raro. Entro a ver esa consulta y veo que es una consulta que la aplicación no realizaría bajo ningún concepto. Entonces, esto puede representar que alguien está intentando inyectar consultas, eh, bueno, mediante una inyección SQL.
Entonces, esta es una manera de detectar eso, ¿no? Ver cosas anómalas que esté realizando la aplicación. Por otro lado, eh, hablemos de los DBAs. Para los DBAs, lo que puedo ver es, por ejemplo, si un día deciden leer un gran volumen de datos, ¿no? Mucho más del que leen normalmente. Esto puede representar, o sea, imagínense, un atacante o un DBA, un actor interno, o un actor externo que usa una cuenta de DBA para robar datos. ¿Qué va a hacer? Va a leer la tabla. ¿Y qué voy a ver yo como auditor de seguridad? Voy a ver una anomalía que me va a decir que tal usuario está leyendo una tabla completa, o leyendo una gran cantidad de datos. Entonces, en ese caso, yo lo que puedo hacer es ir y puedo bloquear acceso a ese DBA en el acto, o puedo, bueno, mínimo ir y preguntar, ¿no? Si es que está realizando algo. Pero lo importante es que yo me entero de eso en el momento que está sucediendo, yo me entero y puedo actuar en consecuencia rápidamente. Y por otro lado, bueno, yo también puedo establecer bloqueos en general para los DBAs, puedo bloquear lecturas de ciertas tablas, puedo bloquear lectura de ciertas columnas incluso, o puedo bloquear que un DBA manipule datos de ciertas tablas, ¿no? Eh, entonces, bueno, depende de lo que uno quiera hacer, el contexto, puede establecer distintos bloqueos para los DBAs. Y estos bloqueos, lo importante es que sean bloqueos que estén por defecto y que en todo caso en algún momento se pueda hacer una excepción, ¿no? Eh, pero es mejor bloquear por defecto y hacer excepciones particulares que permitir todo por defecto y bloquear cuando hay algún problema, ¿no? Y otra cosa que también puedo bloquear es, por ejemplo, para un usuario de aplicación dentro de la base de datos, yo puedo limitar desde dónde voy a permitir que ese usuario se conecte, desde qué IPs, ¿no? Entonces puedo limitarlo a las IPs de los servidores de la aplicación. Entonces, de esta manera mitigo un poco el riesgo que alguien se conecte desde otro lado, usando las credenciales de la aplicación. Porque las credenciales de la aplicación son súper críticas, porque tienen acceso a un montón de cosas, tanto de lectura como de escritura, porque, bueno, lo necesita para funcionar, ¿no? Entonces, eso es algo importante para ver. Y ahora sí, también yo puedo establecer ya controles más generales por el perfil de actividad del usuario, ¿no? Antes estábamos hablando de alrededor de los datos sensibles, ¿no? Enfocándonos en las tablas más sensibles, pero después puedo generalizar esto eh, a toda la base de datos, ¿no? En el caso de los DBAs, bueno, controlar el acceso a las tablas de datos sensibles, también puedo establecer anomalías de horario, en el cual, ok, me fijo si hay algún usuario conectándose en un horario que no se suele conectar, fuera del horario laboral también. Entonces, eso es algo que a mí me puede interesar, porque incluso lo puedo bloquear, si es que quiero ser así de estricto, lo puedo bloquear. Y también algo muy importante para los DBAs es asegurarse de que haya una separación de funciones, ¿no? Que si un DBA particular se va a ocupar de cierta parte del sistema, darle acceso para esa parte eh, y no al resto, ¿no? Y en todo caso, como dije antes, hacer una excepción si es que en algún momento se requiere por X motivo. Pero esto también limita la superficie de ataque que va a tener un bueno, un actor malicioso, tanto interno como externo, si es que tiene las credenciales de ese DBA. Por otro lado, para usuarios de la aplicación, de nuevo, yo puedo seguir monitoreando las anomalías de las consultas SQL. También puedo monitorear errores de SQL. Que esto sirve porque generalmente cuando un atacante está intentando ver si puede realizar una inyección SQL dentro de la aplicación, es un proceso que muchas veces conlleva bastante prueba y error, ¿no? En el que el atacante intenta modificar una consulta de la aplicación y no lo hace correctamente, entonces eso lleva a un error en la consulta y me puede llevar a mí como auditor de seguridad, si yo puedo auditar estos errores y viendo a ver si hay alguien intentando hacer este proceso de prueba y error para ver si puede realizar una inyección SQL. Y es efectivo porque generalmente las aplicaciones no deberían tener muchos errores en sus consultas, ¿no? Porque las tienen programadas. Entonces, si yo puedo, estos errores pueden ser considerados como una especie de anomalía, ¿no? En el caso de que haya alguno, yo lo voy a querer auditar y lo voy a querer ver, ¿no? Básicamente.
Y ahora, hablando de controles del lado de la aplicación, ¿no? ¿Qué podemos ver? Estos van a ser controles que se van a establecer, bueno, en base a lo que yo puedo auditar de la actividad de la aplicación. Por un lado, voy a poder auditar sesiones, de la misma manera que lo hacíamos en la base de datos, ahora en la aplicación, o sea, quién se conecta, con qué usuario, desde dónde. Puedo monitorear las consultas SQL que realiza la aplicación y también ver lo mismo, anomalías. Si es que yo no lo puedo auditar desde el lado de la base de datos, quizá lo puedo auditar desde el lado de la aplicación, ¿no? Anomalías. Y ahí ver si, bueno, si hay si hay alguna consulta rara que esté intentando realizar que puede representar una inyección SQL. En este caso también voy a poder ver qué usuario es el que está intentando hacer estas consultas, ¿no? Qué usuario de aplicación está intentando hacer estas consultas. Y por otro lado, también yo puedo ver a qué URLs se conecta cada usuario. Entonces, puedo ver anomalías si es que algún usuario intenta acceder a una página nueva, que generalmente no accede. O también puedo ver el acceso a páginas sensibles o administrativas, ¿no? Digamos, paneles administrativos, que esto puede representar que algún usuario esté probando a ver si puede realizar un ataque de BFLA, o sea, a realizar acciones a las que no tendría acceso. O incluso con el tema de las anomalías, yo puedo ver si hay algún usuario que está intentando acceder a un montón de páginas, probando distintos tipos de acceder a distintos recursos sobre los cuales no tiene acceso. Entonces, eso, si yo lo audito y lo puedo ver como una anomalía, me va a saltar y voy a poder actuar en consecuencia. Y ahora, del lado del cliente, ¿no? Ya del lado de lo que sucede dentro del navegador del usuario, yo puedo controlar qué servidores externos puede acceder, ¿no? Para prevenir ataques de cross-site scripting o ataques tipo Mageguard, ya lo hablamos. Porque si yo limito a qué servidores externos puede acceder, puedo limitar eh, que, que no se puedan inyectar scripts desde afuera, o que si yo estoy llenando un formulario, que lo que yo estoy llenando en ese formulario no pueda ser enviado eh, a la dirección que haya puesto el atacante, ¿no? Con lo cual eso puede ayudar mucho a limitar la exposición a este tipo de ataques. Y también, bueno, uno podría auditar acciones que se realicen en la página web, copiar ciertas partes de la aplicación, imprimir. Incluso uno puede auditar los clics que se hacen y bloquear ciertos clics en ciertos contextos. Bueno, ya acá depende mucho de la aplicación particular, pero son cosas que se pueden hacer, ¿no? Y por último, quiero mencionar algo que es bastante común y es bastante importante también tener en cuenta, que es cuando yo tengo una base de datos no productiva, o sea, un ambiente de testing o de desarrollo. Claramente, lo que se hace es realizar una copia de la base productiva y deployar esa copia en un ambiente no productivo. ¿El tema cuál es? Si esa copia, yo estoy copiando los datos de la base productiva y yo estoy copiando también los datos sensibles, estoy pasando a un ambiente de no producción, yo acá tengo un gran problema, porque yo, en mis ambientes de no producción, generalmente tengo controles de seguridad mucho menos estrictos que en producción. O sea, en desarrollo es todo es mucho más laxo. Entonces, si yo estoy copiando mis datos sensibles a ese ambiente menos seguro, yo estoy aumentando la exposición de estos datos de manera innecesaria. Y además está decir que mis desarrolladores o mis testers no tienen por qué tener acceso a los datos sensibles reales de personas. Entonces, para solucionar este problema, a estos datos se les tiene que aplicar un proceso de enmascaramiento, que es una modificación irreversible que básicamente haga que ya los datos reales no se vean más, sino que se vea algo generado sintéticamente o datos falsos o lo que sea, pero que el dato sensible no se vea más. Obviamente intentando mantener el realismo de los datos generados y toda esa cuestión, pero lo principal, lo más importante y principal es que los datos sensibles no se vean más en esa copia, ¿no? Entonces, eso es uno de los controles de seguridad que uno tiene que establecer para poder, bueno, mantener el nivel de seguridad dentro de su sistema, ¿no? De su organización, en realidad, como un todo. Entonces, antes de terminar, quiero volver a esta tabla eh, y podemos ver de todo lo que vimos cómo se relaciona con los tipos de ataque.
¿no? Por ejemplo, las anomalías de SQL, en este caso servirían para, bueno, detectar abuso de privilegios, robo de credenciales, ataques de tipo command and control, compromiso de servidores, inyecciones SQL, ¿no? Por todo lo que vimos, se puede ver anomalías de tanto de los DBA como de la aplicación. Por otro lado, también puedo ver anomalías del volumen de datos, que también me pueden detectar todo este tipo de cosas que ya vimos, pero también ataques bola, ¿no? Si yo estoy haciendo una anomalía en la cantidad de consultas provenientes hacia un recurso particular, voy a poder detectar si es que alguien está intentando ver a qué recursos tiene acceso, ¿no? Por fuerza bruta, probando distintos IDs, probando distintas URLs. Y acá ya cuando hablamos de bloqueos, ya podemos ver que podemos bloquear ciertos tipos de ataques, ¿no? Podemos bloquear abuso de privilegios por parte de los DBAs, limitando a qué datos pueden acceder, o también por origen de actividad, puedo bloquear si es que la actividad proviene de un origen que yo no conozco. Eh, Mismo cuando hablamos de controles a las cuentas de DBAs, también puedo controlar accesos a datos sensibles, anomalías de origen, que todo esto me permite protegerme ante abuso de privilegios, robo de credenciales. Hay muchos que van un poco de la mano, ¿no? Realmente si yo me protejo de abuso de privilegios, también me protejo de robo de credenciales, o cualquier ataque que permita a un usuario que ya tiene acceso realizar acciones maliciosas, ¿no? Eh, Acá lo que se puede ver es que en cuanto a las cuentas de DBAs, la separación de funciones es súper importante porque me permite limitar el impacto del abuso de privilegios, el robo de credenciales, command and control o el compromiso del servidor, ¿no? Limitando los accesos que ganaría un usuario si accede a esa cuenta de DBA, ¿no? Por otro lado, cuando yo controlo al usuario de aplicación, generalmente no es buena idea bloquear actividad para este usuario porque bloquearía básicamente las cosas que puede realizar mi aplicación, lo cual puede generar impacto en la experiencia de los usuarios que la estén utilizando. Entonces, generalmente los controles acá son más de detección, ¿no? Entonces, puedo empezar a ver un poco eso, ¿no? ¿Qué es lo que intento detectar? Si es robo de credenciales, por ejemplo, acá vemos que los errores que les había mencionado sirven para eh, monitorear si es que hay alguien intentando hacer una inyección de SQL. Eh, y bueno, ya yendo del lado de la aplicación, también acá bloquear sigue sin ser una buena idea, eh, pero sí puedo detectar qué cosas se están realizando y detectar ciertos tipos de ataques, ¿no? Y desde el lado del cliente, lo que sí me interesa bloquear es el acceso a servidores remotos por el tema del cross-site scripting o Magecart, porque si yo tengo mapeado a qué servidores tengo que acceder, eh, no debería impactar negativamente en la experiencia del usuario si yo bloqueo a todo el resto del Internet, porque solo me interesa que mi aplicación acceda a ciertos servidores. Entonces, esto es súper importante. Y de hecho, hay varios navegadores que por defecto hacen esto. También bloquean el acceso a servidores externos. Y finalmente también, bueno, hablar de el enmascaramiento, que en este caso, cuando hablamos de la copia de los datos productivos, el enmascaramiento bloquearía cualquier tipo de ataque porque básicamente yo estoy sacando los datos sensibles, con lo cual esa actividad que yo estoy haciendo carece de valor. Uno podría hacer el argumento de que de igual manera la copia eh, tiene, digamos, es un poco riesgoso si se filtra esa copia porque se puede ver mi esquema de base de datos, y es verdad, pero bueno, en el contexto de proteger datos sensibles, eh, que es lo que más nos estamos enfocando hoy, el enmascaramiento bloquearía todos estos tipos de ataques porque los hace inefectivos, ¿no? La persona que robe datos no robaría nada porque los datos serían falsos. Así que bueno, eh, así como conclusión, eh, quiero comentar que hay que enfocarse primero, o sea, la seguridad es un proceso, ¿no? Y es incremental y se va aumentando poco a poco, se van estableciendo procesos, controles. Primero hay que enfocarse en las amenazas a las cuales estemos más expuestos, ¿no? Cada uno como organización.
¿Por qué? Porque uno no puede decir, me quiero proteger de todo. No es tan fácil. Cada organización tiene su contexto, tiene sus necesidades. Entonces, primero hay que evaluar cuáles son las más críticas y cuáles son los vectores de ataque más críticos, o los tipos de ataque a los cuales yo estoy más expuesto, y empezar eh, por esos vectores de ataque, estableciendo controles para mitigar el impacto de esos vectores de ataque. Y otro punto muy clave es que la herramienta que vayan a utilizar para hacer esto los tiene que proteger de los vectores de ataque que sean más críticos. De esos que definan, la herramienta que ustedes vayan a elegir tiene que poder protegerlos de esos vectores de ataque. Eh, Acá vuelvo a Core Audit, la herramienta de Bluecore Research, que permite establecer todos los controles que vimos anteriormente, todos los bloqueos que vimos anteriormente, tanto del lado de la base de datos como de la aplicación. Entonces es una alternativa a considerar. Pero bueno, por mi parte, bueno, de nuevo mi nombre es Francisco Vega y les agradezco mucho que se hayan sumado hoy. Espero que les haya parecido interesante, que les haya parecido útil, y bueno, que se hayan podido llevar algo de este webinar.